Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de la carta de la torre y déjenme ver en qué. Yo creo que espero poder unas 3 en este video. Me voy a ir lo más rápido porque como ya lo hemos mencionado, es esta. Ay, agarré. Um, bueno, pues es este. Es este. Ok, esta es la carta de la torre, esta que está aquí. Bueno, como ya les he mencionado, me voy rápido porque ya tienen ahí en sus manuales todo esto que les voy a decir ahorita está en sus manuales. Entonces, solo es un repaso, es que lo tengan accesible, es que sea sencillo tenerlo pues de alguna manera aquí en un video guardado y que lo puedan estar repasando, ¿verdad? Esa es mi intención al dejarles un videíto, ¿verdad? Que tengan apoyo en el aprendizaje del significado de las cartas, porque ustedes saben que principalmente lo que me interesa más trabajar es la parte de validar la intuición. Ese es como el trabajo principal que hacemos en el curso, la intuición y la confianza, que es algo que nos pues sirve para todo, ¿verdad? Para tomar decisiones, para situaciones que estemos viviendo donde de repente no tenemos o no sentimos certezas de qué hacer, cómo hacer, de claridad en las situaciones y cuando estamos trabajando en la intuición y la validamos, es mucho más sencillo darnos cuenta cómo y por dónde realizar nuestras decisiones. Bueno, entonces vamos a hablar de esta carta del Arcano Mayor 16, ¿verdad? Se puede leer o puede, dentro de la numerología, nos puede servir sumarlo, 6 más 1, ¿verdad? Quedan 7, podríamos utilizar ese número o podríamos separarlos y utilizar el 6 como el 1 como unidad y el 6 como una doble divinidad, ¿verdad? Es muy impactante cuando nos sale esta carta. De hecho, hay personas que le tienen miedo a la carta de la torre que no entienden, ¿verdad? Como qué es lo que qué es lo que estamos viendo cuando tenemos esta carta. Y porque, pues, es una carta impactante, ¿no? Es una carta, pues, que nos proyecta esta torre que recibe un rayo eh, nos está hablando de una corona que sale de alguna manera volando. Tenemos estas llamitas que hay quienes dicen que son los yots. Las nubes, los yots, nombres de Dios. Aquí estamos viendo a un hombre y una mujer que yo podría ver o salen disparados de la torre o, eh, o se aventaron, ¿no? O salen disparados por la explosión, porque incluso vemos que hay llamas en la torre y vemos que los cimientos de la torre ya no están pues tan bien puestos, ¿no? Ya están a punto también la torre está a punto de colapsar y de caer por los cimientos, lo podemos ver por la parte de los cimientos. Entonces, es una carta de alguna manera que podría verse trágica, ¿no? ¿Qué nos podría estar revelando esta carta? Pues de repente, si fuera la pregunta con respecto a relaciones, pues nos estaría hablando de una relación, pues que ya está muy difícil de reparar. La torre nos representaría a la casa, a nuestra casa, puede ser a nuestra casa física o puede ser a nosotros como símbolo de nuestro cuerpo, de nuestra persona, de nuestra integración. Entonces nos podría estar hablando de esta casa tanto interna como la casa física. Entonces, bueno, de alguna manera estamos hablando de situaciones que ya se complicaron, ¿verdad? Que ya eh, se están viendo de alguna manera ya desastrosas, no solo complicadas, una situación difícil, complicada, no, ya estamos viendo una situación que ya se convirtió en un desastre, que ya de alguna manera ya no tiene reparación. Entonces, por eso puede ser una carta difícil, una carta que habla de desesperación, ¿no? Alguien que
yo muchas veces lo pienso, ¿no? Cuando veo esta carta digo, ¿qué tendrías que estar sintiendo para poder aventarte de un piso alto, para poder decir, ya no, aquí no me quedo, ¿verdad? Esto se va a destruir, esto se volvió un caos y tengo que aventarme. Eso tendría que ser algo muy fuerte o muy doloroso o muy impactante para que estas personas que están en la carta de la torre se avienten, ¿no? Sí habla de oscuridad, es una carta, podemos verla, todo su fondo es totalmente negro, entonces sí estamos hablando de una carta totalmente oscura, sí estamos hablando de una carta de destrucción, sí estamos viendo que el rayo, pues de alguna manera está rompiendo, ¿verdad? Está rompiendo, está reventando la cúpula y bueno, nos está mostrando cómo las estructuras se están rompiendo también, las estructuras se están quebrando, realmente la estructura de la torre está, eh, está quebrando, entonces, bueno, eso es lo que podemos ver. Vemos este rayo que cae representando la aparición de algo espiritual, perdón, el perrito. Ok, vemos a las personas cayendo, ¿verdad? Corresponden a la caída de los prisioneros encadenados en la carta del diablo. Hay quienes lo pueden ver así. Estamos viendo que estas dos personas, pues son también los enamorados, son también los que están en la carta del diablo. Entonces, bueno, podrían ser ellos mismos que ya pues ya no pueden más, ¿verdad? Ya no pueden más con esas cadenas y ahora caen de cabeza en esta situación, ¿verdad? Puede tener que ver a lo mejor con que, pues de repente tomaron conciencia, ¿no? Alguna conciencia de esas que te llegan de repente y dices, en la torre, ¿qué estoy haciendo, no? Donde eso totalmente se trastorna, ¿no? Son los parteaguas de nuestras vidas que nos hacen eh, de repente darnos cuenta de que no, así no son las cosas, así no están funcionando, así no pueden seguir y haces cambios conscientes, ¿no? Entonces, bueno, de eso nos habla. Las llamas sí, nos puede hablar de estos jobs o también son 22 llamas o también nos puede hablar, en este caso, pues de los 22 arcanos, ¿verdad? Las nubes, bueno, cuando tú ves una nube gris, sabes que viene una tormenta, ¿verdad? Entonces aquí vemos nubes grises y eso nos habla de una tormenta que viene o de una lluvia pues muy fuerte, ¿no? Entonces eso nos están representando esas nubes, ¿verdad? Es una carta fuerte, es una carta que da miedo, es un escenario oscuro, es una carta de destrucción, es una carta de destrucción. En el caso de que la carta, ya lo mencioné en los otros videos, no voy a hablar de la carta invertida. Cuando hablamos de la carta en positivo, podemos saber invertida qué nos estaría queriendo decir, pero sí voy a mencionar que es una carta derecha, pues si es un cambio, es algo que se va a destruir, es algo que va a transformar, pero para algo puede ser para algo positivo. Y sobre todo, pues teniendo acompañadas otras cartas. Por ejemplo, si de este lado, del lado derecho, tuviéramos la carta del sol, por ejemplo, o la carta de la fuerza, o nos estaría hablando de cambios, pues que van a ir encaminados hacia ciertas situaciones, ¿no? O van a estar enfocados a ciertos caminos dependiendo de las cartas que tengamos hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, esta carta sí podría hablar incluso con otras cartas nos podría hablar incluso de muerte en cuestiones de enfermedad, ¿verdad? Es una carta totalmente que habla de problemas y de replantearnos las situaciones, ¿verdad? De replantearnos desde nuestros paradigmas, desde nuestras estructuras, porque pues ya no se puede más, ya no puedes continuar más de esta manera. Entonces, esta carta te dice, hay que cambiar, hay que transmutar. En la parte positiva que le podrías decir a tu consultante, esto es lo que le puedes decir, ¿no? O sea, es el momento de que ya hagas un cambio. Y probablemente ya con otras cartas te vas a dar cuenta que es algo que ya vienes viendo, que ya vienes trabajando,
que ya te diste cuenta de que ya no se puede más, ya no puedes seguir de esa manera, ya lo venías viendo. Esta carta te dice, este es el momento, ya es momento de hacer ese cambio, esa transmutación, ese, ese cambio. O sea, sí puede ser repentino, sí puede ser inesperado, sí puede ser de un momento a otro, pero siempre vamos teniendo cosas que nos van mostrando, ¿verdad? Podría ser de esos cambios repentinos también o de esas situaciones repentinas, te digo, dependiendo con qué otras cartas, un accidente, por ejemplo, la muerte de alguien, una caída en tus cuestiones financieras. La carta siempre va a ser drástica, siempre va a ser drástica, ¿verdad? Aunque solo sea interiormente, aunque solo sea algo que te simple y te mueva interiormente, siempre va a tener que ver con un cambio radical, ¿verdad? Esos replanteos que nos hacen movernos, ¿no? Movernos totalmente. Claro que tiene su parte positiva y al hablar de una torre, bueno, estamos hablando de una construcción que se edifica hacia arriba, entonces te dice, bueno, después de esto viene algo que tú puedes estar levantando, creando, edificando hacia arriba, simplemente saliste de tu zona de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, y esto te tuvo que haber dejado una enseñanza profunda que deberías agradecer, que en algún momento vas a poder ver, que tal vez en este momento de lo que estás viviendo no lo veas, pero pues eso siempre es así, ¿no? Siempre hay aprendizajes y siempre debemos de vivir las experiencias. También esta carta nos puede indicar un encierro de ti mismo, ¿no? Que te has construido una muralla y no permites que nada te mueva ni te conmueva, ¿verdad? Esta es te pones en una actitud de defensa ante o para evitar no sentir, ¿no? Para evitar el dolor. Pero bueno, es el disfraz que nos vamos poniendo para poder llegar, para poder ir sobrellevando y poder seguir viviendo, ¿no? También te puede hablar de eso. Entonces, de alguna manera nos dice, es esa cara que queremos mostrar para no mostrar el interno, ¿no? Eso que queremos decir hacia afuera para no mostrar la parte interna. Entonces, bueno, también pueden estar hablando de comportamientos agresivos, egoístas, de cuestiones relacionadas a la sexualidad, porque bueno, esto siempre también representaría una cuestión masculina o fálica, ¿no? Entonces, bueno, también nos estaría mostrando a lo mejor una sexualidad que no quisieras mostrar, ¿no? Entonces, bueno, si la cuestión fuera así, a lo mejor con alguna otra carta que pudieras notar, por ejemplo, con la carta del loco, pues esta ya te estaría mostrando que pues, estás en el closet y no has querido mostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, te puede señalar también a tu ego totalmente esta carta, te decía, puede representar nuestra casa como cuerpo físico, pero también nos puede estar representando el ego, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor te estás sintiendo muy soberbio, intelectual ante otras personas y entonces hay que estar poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? También eso nos puede decir, te estás tambaleando y tienes que poner los pies sobre la tierra y esto te va a dejar a ti un buen aprendizaje. Entonces, si la pregunta fuera sí o no, positivo o negativo, pues es negativo, ¿no? La respuesta es no y es negativa, ¿verdad? Totalmente. Si esta carta estuviera definiendo a alguien, diría que es una persona que está en un proceso de inestabilidad y mucha confusión, que está en un proceso de transformarse, está haciendo nuevos planteamientos, está moviendo todas sus estructuras, está moviendo todos sus paradigmas, ¿verdad? Y claro que eso hace que el entorno cambie. Eso, dentro de una casa, eso puede hacer que un matrimonio termine, que una familia se, se desvincule, se pierda, porque pues, cuando una persona está cambiando, ya no están de acuerdo con con todos los demás. Cuando una persona está cambiando, pues hace que todos los demás también se muevan, ¿no? Entonces, bueno, habla pues en la parte del amor nos habla de separaciones, de rupturas, de divorcios, ¿verdad?
aunque no tiene que ser negativo, ¿no? Aunque no tiene que ser esto totalmente negativo, pero sí, o a lo mejor no es que te vayas a separar, pero estás planteándote totalmente otra situación y bueno, pues lo vas a tener que platicar con tu pareja para decirle, mira, esto yo ya no quiero seguir de esta manera, ahora quiero cambiar porque me di cuenta, porque lo pensé bien, porque me da, no sé, porque tú estás, te digo, te estás moviendo dentro de tus paradigmas, dentro de tu interno, y esto, pues, te lleva totalmente un cambio, ¿no? Te estás cuestionando situaciones. Entonces, bueno, si tuviera alguna otra carta, por ejemplo, un 3 de espadas, que para mí es como muy claro el 3 de espadas, junto con esta carta, que hay alguien que está interviniendo, ¿no? Hay alguien que está interviniendo en tu vida, hay una tercera persona que al final esto se vuelve una situación vamos a decirlo así, pero de una traición, ¿no? Bueno, en cuanto a trabajo, te está hablando de que tengas mucho cuidado de no cometer errores, de no debes cuestionar autoridades, no entrar en conflictos con las personas con las que trabajas, porque entonces te puede causar un despido, ¿no? Te puede causar una... Y si no es eso lo que quieres, entonces debes de tener cuidado. Si es eso lo que estás buscando, la carta pues puede ser positiva, ¿no? Entonces te dice, por ahí, si lo que quieres es irte, salir o que te corran, bueno, pues entonces enfrenta a la autoridad, enfrenta a tus compañeros y eso te puede hacer que te corran. Entonces, pues te digo, no tiene que ser totalmente una carta negativa, ¿no? Puede tener sus situaciones buenas. Entonces, en cuanto al dinero y las finanzas, obviamente no como otras cartas que te hablan, como la carta de la rueda de la fortuna que te dice, si vas a jugar juegos de azar, es muy positivo. Esta no, ¿verdad? Esta te dice no juegues juegos de azar, no juegues lotería, debes cuidarte, ahorrar, vas a esperar a que lleguen mejores tiempos, ¿verdad? Entonces, si lo que estabas pensando es asociarte o abrir un nuevo negocio o inaugurar otra sucursal, no es el momento. Esta carta te dice, espera, ahorita todavía no es tiempo, ¿verdad? Primero necesitas replantearte bien, no es positivo, ¿verdad? En cuanto a la salud, pues también es una carta que no es positiva, entonces debes cuidarte mucho, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? Y es posible que estés a punto de un estrés muy fuerte, ¿verdad? Entonces es relajarte, meditar, yoga, eh, a lo mejor alguna reiki, terapias alternativas, aromaterapia, cosas que te ayuden a centrarte nuevamente porque esto está hablando de que tu sistema nervioso está totalmente alterado. Dentro de la espiritualidad, pues estás en un momento de crisis, ¿no? Estás en un momento de cambios, de replanteo, entonces, pues va a cambiar, ¿no? Esto te habla de que puede estar representando el cierre de un ciclo y que las cosas van a cambiar. No siempre nos cuestan trabajo los cambios. Esta carta nos habla de un cambio total, ¿no? No siempre nos gustan los cambios, pero esta carta te está hablando de eso, ¿no? De cambios que vas a tener totalmente fuertes, drásticos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pasar muy rápidamente ahora a la carta de la estrella, ¿verdad? El número 17. Ahora, esta carta toda diferente, ¿verdad? Muy diferente. Es una carta positiva, lo estamos viendo, que es una carta en sus colores nos damos cuenta que es una carta muy positiva, ¿verdad? Entonces, bueno, podríamos en esta carta tomar la numerología como una carta del número 8, ¿verdad? Nos está mostrando a una mujer que está desnuda, que está de rodillas al borde de una laguna o un oasis natural. Tiene 2 contenedores, se los vemos en la mano. De uno está vertiendo agua que nos puede estar hablando de nutrición, de fertilidad, ¿verdad? De estar nutriendo la tierra, ¿verdad?
uno lo está vertiendo al agua, otro lo está vertiendo hacia la tierra, ¿verdad? Acá en esta parte de aquí abajo nos está representando que, bueno, son 5 arroyitos los que se están formando con lo que ella está haciendo. Entonces, hay quienes dicen que esto representaría, nos está hablando de los 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, ella tiene un pie en el suelo, lo que representa que de alguna manera ella es práctica y tiene sentido común. El otro pie en el agua nos representa pues la intuición, ¿verdad? Que valida su intuición, que tiene recursos internos de los cuales ella escucha, ¿no? Su voz interior, sus emociones, ella las escucha, está conectada con sus emociones, pero también está conectada con su parte práctica. Entonces, bueno, arriba de ella está brillando una estrella, ¿verdad? Es una estrella grande, y hay 7 estrellas más pequeñas, ¿verdad? Que representan los chakras. Entonces, te estaría hablando de hacer una limpieza, de una armonización, de limpiar tu aura, ¿verdad? Eso te podría estar diciendo esta carta, ¿verdad? Te dice que observes que las estrellas, estas estrellas tienen 8 puntas. Acá tenemos 3, acá tenemos 4, son 7 estrellas y la estrella del centro, ¿verdad? Entonces, y la carta, bueno, pues nos habla del 7 más 1, 8, ¿verdad? Entonces, 8, ya vimos que es esta carta, la carta de la fuerza. Entonces, bueno, nos está hablando de eso, dependiendo pues también de las cartas que vengan al lado, nos está diciendo que podemos ver que nos hace falta, a lo mejor fuerza en algunas situaciones, pueden ser espirituales, físicas, porque de eso nos habla también esta carta, pero pues estamos viendo aquí al fondo esta avecita, ¿verdad? Y esta avecita nos está hablando de algún tipo de mensaje. Entonces, bueno, nos puede estar dando el mensaje en sí de fuerza espiritual que a lo mejor necesitas o que a lo mejor estás en ese punto de una fortaleza espiritual fuerte, ya pasaste por la carta de la torre, ya pasaste por los juegos del azar, ahora ya elevaste esta frecuencia o tu espiritualidad, ¿no? Tu parte interna, tu espiritualidad, la esperanza, la inspiración, la tranquilidad, de eso nos puede estar hablando y el mensaje nos lo puede estar dando este pajarito que vemos aquí atrás, ¿verdad? Entonces te dice, continúa, sigue adelante, vas bien. Es una carta que al ver que tiene un pie en la tierra, un pie en el agua, pues es una mujer o una persona que confía en sí mismo, pero también que está todo el tiempo conectada con la intuición, ¿verdad? Entonces, bueno, también conectada con su razón, ¿no? Porque es una carta equilibrada. Entonces, bueno, es una carta muy ecuánime, en sí es una carta ecuánime. Entonces, bueno, nos representa la belleza también, nos habla de la comunicación, de talentos creativos, de buena suerte, es una persona joven, más allá internamente de los años que tenga, más allá de eso, está hablando de una persona de espíritu joven, ¿verdad? Ya vivió un proceso de transformación, ya pasó situaciones difíciles, entonces ya está recuperando sus propias fuerzas y el universo empieza a enviarle, ¿no? Todas las bendiciones posibles. En los 8 de las estrellas nos puede estar hablando empieza a enviarle situaciones que ella deseaba concretar, ¿no? Que ella deseaba manifestar y ya están sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, ya estás con la capacidad para afrontar cualquier reto de la vida, ya estás con la capacidad totalmente, ya trabajaste totalmente en tu instinto tanto como en tu intuición. Ya trabajaste a tu niña herida, ya trabajaste dice que la niña que está dentro de ti ya hoy ya está sana, ¿no? Ya está sana, ya puedes brillar, ¿no? Ya no tienes nada que ocultarte, ¿verdad? Entonces, tu autoestima ya se levantó, ya confías totalmente en ti mismo
Incluso descubres, esta carta te puede hablar de descubrimientos internos que tú no sabías. Tú no, a lo mejor no sabías que eras una persona bondadosa, espiritual, que eras una persona generosa, compasiva, que podías, la gente se sorprende, ¿no? En esta carta de que cuando te ven dicen, "Oh, no, no pensé que tú pensaras así, no pensé que tú vieras las cosas de esa manera". Se sorprenden, ¿no? Porque de tu apertura mental. Entonces, si estuvieras preguntando sí o no, si la carta es positiva, pues es positiva, ¿no? Y te está diciendo, sí, estás logrando lo que quieres por tu esfuerzo, ¿no? El 8 que nos habla de esfuerzo, nos está hablando de eso. Por tu fuerza de voluntad, por todo el esfuerzo, por toda la valentía, todo lo que te has propuesto, ahora ya está para ti, ¿verdad? En una persona nos diría que es una persona que, pues, que cae bien, que tiene un cierto carisma y que tiene encanto, que a la gente pues le gusta, es una persona con la que a la gente le gusta estar con esta persona porque es atenta, porque es cordial, porque es generosa, porque es compasiva, además es creativa y bueno, ya vimos que tiene una apertura mental que es, entonces es fácil hablar con ella, ¿no? Muy buena comunicación, ¿verdad? Ahora, amor, en el amor nos está hablando de un muy buen momento, pero también si pudieras estar sola, entonces nos está diciendo, si llega alguien a ti, se va a rendir totalmente a tus pies, ¿no? Alguien que ya está listo si es que tuviéramos otras cartas donde estuviéramos, o si la pregunta tuviera que ver con el amor, ¿verdad? Esta carta te anuncia buenos tiempos, ¿verdad? De comunicación, de comprensión, de entendimiento, de detalles, de armonía, ¿verdad? Y puede ser un buen momento para tener un hijo, ¿verdad? Entonces, y yo cuando pregunto con esta carta si fuera niño o niña, a mí esta carta me estaría diciendo que sería una niña, ¿verdad? Esta carta y la del sol son las dos cartas que puedes usar para preguntar, ¿es niño o niña? La estrella niña, el sol como niño. Entonces usas las dos cartas y ahí puedes saber qué es. Incluso a veces en la tirada si preguntas por un embarazo, ya la carta te sale para allá, ya te va diciendo que si es niño o es niña. Si estuvieras hablando en cuestiones de trabajo, pues te dice que ya viene algo muy bueno para ti, si es que estuvieras buscando trabajo o si estuvieras pensando en cambiar de trabajo, también te habla de un trabajo que ya viene, un cambio muy bueno para ti, ¿verdad? Las oportunidades están listas. Si hablamos de dinero, te dice que va a llegar dinero a ti, ganancias extras, un aumento de sueldo, que puedes iniciar un negocio, que es el momento, ¿verdad? Que pues es el momento para crecer si tienes ya alguna empresa, es el momento, ¿verdad? O que si ya invertiste, que si ya iniciaste un negocio, ya es el momento en el que va a empezar a darte beneficios. Eso es lo que te está diciendo. En la salud te dice que pues tienes energía, pero que puedes descansar un poquito de tu mente, tu cuerpo, que te puedes poner a relajarte un momento, aunque todo está bien. Esta carta no habla de enfermedades, ¿verdad? En la parte espiritual, estás en un momento de contacto contigo que de repente sientes que no cabes, ¿no? Que de repente sientes esa sensación de, de qué es esto que estoy sintiendo y en dónde estaba, ¿no? Acuérdate que te comentaba, cosas que empiezas a descubrir de ti que no sabías que podías sentir, tus dones, tu manera de dar, tu generosidad, tu manera de compartir, tú no sabías de repente que tenías o esa capacidad de escuchar, de comprender, tú no te dabas cuenta que lo tenías y con esta carta pues te das cuenta que así es, ¿verdad? Te habla de que el mundo necesita de tu luz y es momento de que te dejes brillar. De eso te está hablando esta carta. Es una carta muy, muy interesante. Bueno, ahora vamos a pasar con la carta de la luna, muy rápido, para completar estas tres cartas en este video. Vamos a ver qué nos habla la carta de la luna. Yo creo que ya la luna es también una de las cartas muy, de alguna manera es muy fácil de
de entender. La luna pues nos habla de las emociones. Esta carta nos está hablando del número 18, también se puede sumar para obtener el número 9, ¿verdad? Y nos puede estar hablando del inconsciente, nos puede estar hablando de sueños, ¿verdad? Es una carta que nos habla de la intuición. Entonces, ahora, en esta carta vemos que dentro de la carta, podríamos decir, es la carta de la luna reflejando al sol, o dentro del sol está la carta de la luna, perdón, está la cara de la luna, es dependiendo cómo lo quieran ver, ¿no? Entonces dice, pudiera ser que la luna está reflejando el sol, pero esta luz no es tan intensa, ¿no? No es como acá en la carta del sol, que es una luz intensa, es una luz tenue, es una luz bajita, ¿verdad? Y nos está hablando pues de ir a esa parte interna. Hay una laguna acá abajo, hay una lagunita que estamos viendo y nos está hablando de las emociones, nos habla del subconsciente. Esta carta también tiene un cangrejo, ¿verdad? Un cangrejo y bueno, que está saliendo del agua, ¿verdad? Está saliendo de este río, ¿verdad? Y pues nos habla de desarrollo de conciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos también este perro y tenemos también el lobo que representan la dualidad, ¿verdad? La dualidad cuando somos domesticados y cuando en nuestra parte totalmente salvaje, ¿verdad? Entonces, bueno, nos dice que es la luna está entre estas dos torres de piedra y que conduce hacia las montañas, ¿verdad? Entonces nos está hablando de nuestro trayecto hacia el inconsciente, ¿verdad? Simboliza ilusión, simboliza miedo. Invertida nos hablaría de cosas ocultas, de cosas que no quieren que sepas o que no quieres descubrir también. De inseguridad, de ansiedad, del subconsciente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuestra parte oscura. Es un tiempo de confusión del que hay que salir, donde puedes estar muy apegada a situaciones del pasado, entonces es momento de ya salir de ellas, de superarlas. Te está hablando de que estás estancada en esas situaciones, pero además es algo como no lo quieres ver. Incluso verlo te puede estar causando miedo, ¿no? Ver esas situaciones, no te quieres enfrentar a ellas muchas veces para no sentir. Entonces, dice que esta es una carta que representa perfectamente a la simbología que hace Carl Jung sobre la sombra y el espejo, que indican la oscuridad de nuestro inconsciente, que mientras no lo llevemos a la luz, va a seguir afectando nuestra existencia. Entonces, en la sombra están nuestros instintos, nuestras pasiones ocultas, todo eso que de repente no queremos que se note, no queremos que se vea, ¿verdad? Entonces, de eso nos puede estar hablando esta carta. Nos habla de que de repente estás envuelto en críticas, estás envuelto en chismes, estás envuelto en juicios o en mentiras, ¿verdad? Si estuvieras preguntando por una relación, entonces a lo mejor te podría estar diciendo, no están siendo honestos contigo, no están siendo sinceros, eh, podrían estar jugando con tus sentimientos, entonces habría que tener cuidado. Pudiera ser una carta, si fuera una carta de sí o no, pudiera ser una carta para mí podría ser una carta de probablemente, ¿verdad? Una carta que no me estuviera diciendo ni sí ni no. Habría que ver, es probable, dependería de otras cartas que tuviéramos al lado. La luna indica que tal vez estás dejando también volar tu imaginación exagerando, ¿verdad? Y estás viendo cosas que no suceden porque nos habla de ilusiones. Entonces nos puede hablar de esas emociones totalmente guardadas muy, muy profundamente. En la parte de, como te dice el resultado final, pues no es una carta positiva, es una carta que dependerá de otras cartas para darte una respuesta, ¿verdad?
Si estuviera hablando de una persona o describiendo a una persona, te está diciendo que es una persona insegura, conflictiva, mentirosa, ¿verdad? Falsa, que aparenta lo que no es, quiere aparentar algo que no es. Si estuvieras hablando de una situación, pues es igual, una situación que no está funcionando como tú quieres, no está habiendo comunicación, hay chismes, hay mensajes ocultos, hay energías de esas situaciones que de repente dices que no me vibra, no me late esta situación, no me late esta relación, o incluso hasta de sentir miedo, ¿no? En la situación. Por la parte del amor, esta carta, pues nos habla de sensualidad, pero no de compromiso, ¿no? Nos habla de que, pues sí está, hay atracción, hay sensualidad, pero no es una carta que no es alguien que se esté comprometiendo con la situación. Entonces, a lo mejor puede ser una situación que pueda ser romántica, pero no para algo fijo, no para una relación a largo plazo. Entonces, a lo mejor es un momento de que puedas disfrutar una relación, pero no pensar en que la relación te va a llevar a un compromiso más grande. Con situaciones de trabajo, pues a lo mejor tú mismo te estás engañando pensando que ese es un buen trabajo, porque no quieres cambiar por miedo, ¿no? Por miedo a salir de esa zona de confort. Entonces, bueno, o puede decirte que no es tan malo como parece, ¿no? Que también pudieras empezar a ver las cuestiones positivas. Tendría que ver con analizar a la persona, al consultante, eh, si está en una situación exigente en cuestión de trabajo, como por qué preguntas por tu trabajo, qué está pasando, qué es lo que tú quieres, y eso te llevaría a saber, a entender lo que esta carta te está diciendo. Entonces, en cuanto al dinero y las finanzas, bueno, no es momento para tomar decisiones. Hay que cuidar el dinero. Engaños, te puede estar hablando si tú quieres invertir o asociarte con alguien, te va a estar hablando pues que te van a pintar las cosas muy bonitas, te van a ilusionar, te van a decir que todo va a ser muy padre, tus expectativas se van a poner muy altas y al final es una carta que te está diciendo las cosas no son como te las están diciendo, te están mintiendo, te están ocultando la verdad. En cuanto a la salud, pues hay que cuidar, la carta se relaciona con la noche, entonces hay que cuidar como el exceso de la parranda, del alcohol, del cigarro, hay que cuidar ese tipo de situaciones porque pues la carta está asociada a la noche junto con las emociones, entonces, y si estamos hablando de cosas internas que no quieres ver, que no quieres descubrir del pasado, de mentiras o cosas que te causan miedo, pues puede ser que estés en un punto donde pudieras empezar a meterte en adicciones, ¿no? En procesos de adicción para no ver, para no observar, para no pensar. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Te dice que es un momento de que reflexiones muy profundamente, que te abras completamente y confrontes esos miedos, confrontes esas situaciones que no quieres estar, con las que no quieres estar trabajando, busca ayuda espiritual, busca ayuda terapéutica, búscate un coach que te pueda ir guiando y que te pueda ir escuchando para que puedas ir saliendo de esto y no caer a lo mejor en un proceso de adicción. Entonces, bueno, pues esta es las 3 cartas de este video. Ya te estaré mandando las cartas para terminar, ¿verdad? La carta 19, la carta 20 y la carta 21. Que tengas una feliz y excelente día. Vamos a dejar de